Hola, vamos a hacer la introducción a la clase de tálamo. El tálamo es un núcleo, el núcleo de hecho más grande de los que forman parte del diencéfalo, y una forma fácil de recordar qué estructuras acompañan o están formando parte del diencéfalo es acordarnos de todos los tálamos. Entonces sería el tálamo como tal, el hipotálamo, el epitálamo y otras estructuras que vamos a ver formalmente en la clase cuando hagamos la ubicación anatómica de este gran núcleo. Entonces, este núcleo, lo primero que hay que recordar es que lo tenemos doble. Vamos a tener un tálamo derecho y vamos a tener un tálamo izquierdo. La explicación la voy a estar haciendo con un tálamo, pero ustedes todo el tiempo se van a estar imaginando que tenemos dos. Así como está el núcleo principal, va a haber otras estructuras y si ustedes gustan replicar el modelo que yo voy a hacer con cualquier material maleable, así que puede ser plastilina o foamy, como en este caso, pueden tener foamy o plastilina de otros colores para que las estructuras que también forman parte de este núcleo, ustedes las puedan poner de otro color y se facilite el estudio de la misma. Entonces, esta estructura lo primero o lo más importante es que nos acordemos que tiene forma como de un huevo, es decir, es una estructura ovoide que va a ser más larga que ancha. Aquí va a tener aproximadamente una longitud de 3 centímetros y de lado a lado 1,5 centímetros. Cuando hagamos la disección o cuando al menos tengamos la demostración en el encéfalo equino y de humano, vamos a ver que es un núcleo que se percibe muy fácil a simple vista porque es muy grande. De lo que podemos decir de este núcleo es primero que una parte de la población, algunos libros como el AFIFI menciona que aproximadamente el 70% de la población va a tener una estructura que une un tálamo con el otro. A esta estructura se le llama adherencia intertalámica. No se le llama comisura porque no son axones. Aunque aparentemente está comunicando, lo que pasó es que cuando estos núcleos se separaron por alguna razón y no pasa nada funcionalmente hablando, es decir, no se nota si una persona tiene adherencia intertalámica o no, lo único que pasó fue que no se terminaron de separar y por eso quedan esos cuerpos celulares entre un tálamo y otro. Entonces, una estructura importante del tálamo, cuando existe, va a ser la adherencia intertalámica, que lo que va a hacer es comunicar un tálamo con el otro. Lo siguiente que es muy importante, sobre todo para la parte de núcleos y la parte funcional del tálamo, es saber que este tálamo primero se va a dividir en tres grandes áreas que le vamos a llamar las tres masas del tálamo, es decir, como estas tres áreas principales. ¿Quién delimita esas áreas? Es una estructura que hace lo que hace es como más algo parecido a una pata de gallo, ¿no? Entonces tenemos como una Y, ¿sí? Entonces nos va a delimitar una masa anterior, una masa lateral, pensando que este es el tálamo del lado derecho, y una masa que va a ser medial, ¿ok? ¿Cómo se llama esta estructura que divide estas tres grandes masas? Va a ser la lámina medular interna. Entonces, como hemos aprendido en neuroanatomía, si hay una estructura interna, es decir, si hay una lámina medular interna, va a haber una lámina medular externa, ¿ok? La lámina medular interna principalmente van a ser también axones que van a permitir la conectividad entre todos los núcleos del tálamo. Ahora, este núcleo o esta masa anterior y esta medial no nos van a dar tantos dolores de cabeza porque funcionalmente casi no se dividen. De hecho, el núcleo anterior queda, la masa anterior queda como núcleo anterior, ya no hay divisiones, y la masa medial solamente va a tener aquí unos núcleos que le vamos a llamar los núcleos de la línea media y toda esta masa va a formar otro gran núcleo. La que sí vamos a tener que estudiar un poco más es la masa lateral porque esta sí se subdivide en varios núcleos cuando empezamos a ver la parte funcional.
Entonces es más compleja, pero eso al mismo tiempo la hace más interesante porque tiene muchas funciones asociadas. Al tener tantos núcleos, pues también está relacionada con muchas funciones. Función principal del núcleo anterior del tálamo va a ser el procesamiento de emociones y la memoria a corto plazo. Es decir, estas dos funciones van a procesarse en este núcleo anterior con ayuda de otro núcleo de la masa lateral que ahorita vamos a mencionar. Y este núcleo, este gran núcleo que está en la parte medial, va a ser el núcleo dorso-medial del tálamo o medio dorsal. En realidad, como la ubicación es la que nos da el nombre, podemos usar los dos nombres de manera indistinta. Las dos formas son correctas y nos está ubicando este núcleo que está hacia la parte media o que tiene que ver con la adherencia intertalámica. La función principal de este gran núcleo, de hecho en su nombre lleva la fama, así como este se llama el tálamo límbico, porque tiene que ver principalmente con emociones y memoria, este es el tálamo ejecutivo, es decir, va a tener relaciones o va a tener conexiones bidireccionales con los lóbulos prefrontales y principalmente va a estar implicado en la planeación. Entonces, muy importante este núcleo para todo lo que tiene que ver con la parte de planeación, ejecución secuencial, logro de resultados, etc. Esta masa sí se va a dividir, pero antes de dividirla, vamos a dejar tantito que descansen y recuerden, pues el anterior tiene que ver con emoción y con memoria, la parte del dorso medial tiene que ver más con planeación, pero en general, ¿cuáles son las funciones o cómo podríamos generalizar las funciones del tálamo? ¿Qué te imaginas? ¿Qué crees que hace el tálamo en general? Bueno, cuando hablamos del tálamo, podemos imaginar que es como una interfaz, así como muchas las que tienes como todas las que tienes en tu celular, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quieres un transporte? Entonces te metes a la aplicación, la de tu preferencia, y ¿qué es lo que está haciendo esa interfaz de tu teléfono? Está recibiendo información, o sea, qué conductores o qué autos están cerca de donde yo estoy, está integrando la información, bueno, estos coches están cerquita de tal persona, ¿no? Entonces integran la información y de aquí la comunican y te dice, tu conductor está a 5 minutos y va a llegar. Entonces, una forma general de poder entender el tálamo es que funciona como una interfaz, ¿no? El cuerpo y muchas de las vías que vamos a revisar y que ya hemos revisado en clase, pues convergen en el tálamo recibe esa información, la integra, la procesa y la comunica a la corteza. La mayor parte de los núcleos del tálamo van a tener una aferencia que va a traer esta información y una eferencia que la va a comunicar a la corteza, ya sea motora o sensorial o la cognitiva o como decimos, la corteza prefrontal, dependiendo de la función que se vaya a ejecutar. Entonces, ya los distraje tantito. Entonces, vamos a hacer las divisiones principales de la masa lateral del tálamo. Entonces, una forma fácil es, vamos a dividir esta masa a la mitad. Entonces, todo lo que esté acá arriba va a mantener su nombre de lateral. O sea, no importa qué núcleo esté aquí, va a tener un primer apellido que va a ser núcleo lateral. Y ahorita vamos a ver a qué núcleo nos podemos referir. Y luego, esta masa de acá, no importa qué nombre le demos, si esto es lateral, esto va a ser ventral. ¿Sí se acuerdan de la primera clase? Es decir, todo lo que vaya hacia la parte de la pancita, va a ser la parte ventral, ¿ok? Entonces, no importa cómo se llamen, los de la masa lateral que están hacia la parte superior van a ser laterales y los de la masa lateral que estén hacia abajo van a ser núcleos ventrales, ¿ok? Aquí atrás, aunque hice toda la división, para que nos acordáramos, aquí podemos borrar un poco esa división
y entonces aquí vamos a encontrar un núcleo muy grande. Este va a ser el núcleo pulvinar. ¿Cómo se llama? Pulvinar. Pulvinar quiere decir almohada, ¿no? Entonces, como si el tálamo fuera la cama y acá tiene el pulvinar o su almohada. Este pulvinar va a tener conexión muy íntima o va a tener una conexión directa con otro núcleo que es parte de los núcleos del tálamo, que algunos autores le llaman el metatálamo, meta, más allá de. Entonces, el metatálamo tiene dos estructuras, que son los núcleos geniculados, y el pulvinar tiene íntima relación con el núcleo geniculado lateral y también va a tener relación, aunque no de manera directa, pero también va a integrar información del núcleo geniculado medial, ¿ok? Entonces, como si esto fuera la cama, con su almohada, ¿y dónde ponemos los zapatitos? Ahí, cerquita de la cama, ¿ok? Para acordarnos que son dos, el núcleo geniculado lateral y el núcleo geniculado medial. Entonces, acá atrás voy a tener al pulvinar. Regresando a la parte lateral, voy a tener dos núcleos, como decíamos, ¿no? Todos los que estén en la parte superior de la masa lateral van a ser laterales. Entonces voy a tener el lateral, entonces uno diría, pues si estás adelante va a ser anterior, pero este también va a ser tálamo límbico. Entonces, amor con amor se quema. Entonces, más bien, este núcleo va a tomar el nombre va a tomar como la referencia del dorsal. Entonces, este núcleo de aquí se llama núcleo lateral dorsal, ¿ok? Junto con el anterior, es decir, núcleo anterior del tálamo y núcleo lateral dorsal del tálamo, van a formar parte del tálamo límbico. Y este que está aquí atrás, ese sí se porta muy decente, va a ser el lateral posterior. El núcleo lateral posterior junto con el pulvinar van a ser la integración multisensorial de la información que llegue al tálamo. Es decir, aquí esto va a tener relación directa con la memoria a largo plazo, que ya no nada más te acuerdas qué viste, sino qué viste, dónde lo viste, qué decían, con qué se relacionaba. Es decir, aquí va a haber una integración entre el núcleo lateral posterior y el pulvinar, integran y principalmente se van a proyectar a las áreas que tienen que ver con el procesamiento de memoria a largo plazo. Yéndonos hacia abajo, aquí vamos a tener un poco más de divisiones, vamos a tener 3 divisiones principales. Entonces, este que estás, acuérdense, estos 3 van a ser ventral algo, así como los de arriba son lateral algo, estos son ventral algo. Este que está hasta adelante, este sí toma el nombre de la posición anatómica en la que está. Entonces, este va a ser el núcleo ventral anterior, ¿ok? Luego, este va a ser el núcleo ventral, entonces acuérdate, el tálamo es como un huevito. Entonces, la parte más lateral del tálamo está relacionada con este núcleo. Entonces, por eso, este núcleo va a ser el núcleo lateral, perdón, el núcleo ventral lateral, ¿ok? Entonces, núcleo ventral anterior, núcleo ventral lateral, y el que está atrás, ¿no? Entonces, aquí estaría, déjenme hacer la división más clara, ¿ok? Entonces, tendría el núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral. Estos dos van a formar lo que vamos a llamar el tálamo motor. Es decir, van a estar íntimamente relacionados con el control de los movimientos. Ya en la clase vamos a ver que hay fineza con respecto a si el cerebelo le lleva más información al lateral y la sustancia nigra va más hacia otro de los núcleos. Por eso ya lo veremos en la presentación que de hecho también van a tener antes de su clase. Pero estos dos, lo importante es tenerlos bien relacionados con el control motor. Y el núcleo ventral posterior, este va a tener una división, pero que no se alcanza a ver
porque va a tener una parte lateral y una parte medial. Para ver la parte medial yo tendría que cortar, ¿sí? Desplazar el pulvinar y entonces yo me daría cuenta que tengo un núcleo, recuerden que está en la parte ventral, un núcleo ventrolateral y un núcleo ventromedial. Pero acordarnos que el ventromedial no se ve, ¿no? Porque lo está cubriendo el pulvinar. El único que sí alcanzamos a ver es el núcleo ventral posterolateral, ¿ok? Pero los dos tienen o procesan información parecida. Los dos seguramente se acordarán ya de la clase de vías, entonces van a procesar el famoso BTPP, es decir, la parte de vibración, tacto fino, peso, propiocepción, temperatura y dolor. Nada más que el lateral lo va a hacer del cuello hacia abajo y el medial lo va a hacer con respecto a la cabeza y ahí también va a incluir, además de todo lo que ya dijimos, el gusto. Entonces, ve nada más, es un núcleo aparentemente pequeño, pero ven todas las funciones que ya llevamos, ¿no? Llevamos la parte de planeación, la parte de emoción y memoria a corto plazo, la parte de integración multisensorial, el control motor, la parte somestésica o de sensibilidad. Y acá, en el núcleo geniculado lateral, se procesa lo que vemos. Acá hace un relevo muy importante la vía visual. Y la parte el núcleo geniculado medial, este va a ser un relevo tal cual de la vía auditiva. Entonces, este procesa lo que vemos o interviene en el procesamiento visual y este en el procesamiento auditivo. ¿Ok? Entonces ya tenemos muchas funciones. Ahora, este núcleo o este tálamo tiene unos núcleos muy viejitos que son los núcleos intralaminares. Esos tampoco se ven, tendríamos que cortar el tálamo y allí en la línea media, como si la línea media o la lámina medular interna, como si fuera una gelatina y esta gelatina tuviera pedacitos de fruta. Entonces, hagan de cuenta que esos pedacitos de fruta son otros núcleos. Filogenéticamente son de los núcleos más viejitos que forman parte del tálamo. Y yo nada más voy a representar dos y los voy a poner aquí arriba. No están ahí, están sumergidos en la estructura del tálamo, en la lámina medular media, pero ahorita para efectos didácticos los vamos a dejar aquí. Entonces, estos se llaman núcleos intralaminares porque están dentro de la lámina medular interna del tálamo y estos núcleos van a recibir información de principalmente SARA, ¿no? El sistema reticular activador, y hay dos como corrientes. Los autores que mencionan que estos núcleos conectan con todos los núcleos del tálamo y los que dicen que estos núcleos conectan con toda la corteza del encéfalo, ¿ok? En realidad, vamos a ir viendo que en artículos ya un poco más especializados vemos que no se contraponen. Podría ser que estos comunican a los núcleos y luego los núcleos a su vez a toda la estructura y no solo son dos, son varios. Entonces, dependiendo del núcleo es como la especificidad que tienen para comunicarse con la corteza y nosotros solo vamos a aprendernos dos, que van a ser el centro mediano y el parafascicular. Y básicamente lo vamos a asociar con esta función de activar todo el sistema, ¿no? Trae la información el sistema reticular ascendente, toma la información el tálamo a través de estos núcleos y lo comunica. Entonces digamos que es muy importante, son muy importantes para mantener el estado de despierto, ¿no? Esa parte. Y estos van a tener como, vamos a decirle así, jugando un poco, como si tuvieran unos primos que van a ser los núcleos de la línea media. Ellos también son filogenéticamente muy viejitos y van a estar precisamente en la línea media, entre un tálamo y otro. Y ahorita lo vamos a dejar fácil. Las funciones van a ser muy parecidas a las de los núcleos intralaminares, ¿no? Pues van a tener que ver también
con la parte del estado o con mantener el estado de despierto. Ya después de la clase yo les voy a dar un archivo donde van a estar todas las funciones, pero ya específicamente de cada uno de estos núcleos, y van a ver que pues hay otros detalles que ahorita no vamos a mencionar. Y ya para terminar esta parte o esta introducción a los núcleos talámicos, hagan de cuenta, y los que han bailado no me dejarán mentir, que hay días que pues uno ya bailó mucho, ya le duele el pie, pero quiere seguir bailando. Entonces nos ponemos como el calcetín, pero a la mitad del pie, es decir, nada más nos cubre la mitad del pie. Entonces digamos que el tálamo va a tener un núcleo parecido a ese medio calcetín que nos ponemos para cubrir un pedacito o la parte anterior del pie. Entonces este se va a llamar, va a ser el núcleo reticular del tálamo. ¿Okay? Este núcleo reticular no tiene que ver con recibir información como del sistema completo y llevarlo a la corteza. Este núcleo más bien recibe información de la corteza, se la comunica al tálamo y el tálamo la regresa para acá. Entonces, este más bien es un núcleo de regulación, es decir, es el que ayuda a regular una cosa es lo que el tálamo le dice a la corteza, pero la corteza pues también le tiene que mandar información al tálamo para que la regulación y la integración pues sea la adecuada, en el tiempo preciso, la forma precisa, la intensidad. Entonces, este núcleo reticular sí, tal cual, es como, bueno, este ya se me pegó, pero hagan de cuenta que no. Entonces, este núcleo podría parecer que no forma parte de la estructura, pero funcionalmente está muy íntimamente relacionado con el tálamo. Entonces, el núcleo reticular también se considera un núcleo del tálamo. Entonces, mientras vas tú haciendo después tu modelo, quiero que vayas repasando. Y una pregunta que les voy a hacer al inicio de la clase va a ser, ¿cuántos núcleos o cuántos núcleos y estructuras, porque también vimos la adherencia intertalámica y la lámina medular interna y la externa, si yo les preguntara un número, ¿qué número de estructuras entre núcleos y otras estructuras del tálamo podrían decir que pueden observar rápidamente? ¿10, 12, 20? Entonces, cada quien puede traer su número, no es que haya el número, porque tal vez en la literatura, pues ustedes van a encontrar otros núcleos. Esta es la división básica. Pero pues sería interesante saber ya ustedes cuántos núcleos y otras estructuras del tálamo pueden como identificar para que pues se vayan familiarizando con esta estructura tan interesante y que así como todo en el cerebro pues sigue siendo un misterio y hay mucho que aprender, pero también ya tenemos varias cosas que podemos empezar a estudiar. Entonces, pues muchas gracias, nos vemos en la clase y acuérdense, si tienen dudas ya las pueden ir escribiendo. Muchas gracias.